aquí y aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Como os decía, vamos a empezar a ver bases de datos. La base de datos que vamos a utilizar o el sistema de base de datos que vamos a utilizar básicamente va a ser MySQL. Realmente tenemos instalado MariaDB en el servidor, son totalmente compatibles 100%. Digamos que todo esto viene pues, de antaño, ¿no? Los creadores de MySQL se lo vendieron a Oracle. Oracle en esa venta o en esa cesión, bueno, había un compromiso, se supone que había una serie de reglas de juego en el que se comprometían a seguir avanzando, bueno. No sé los motivos, pero básicamente los mismos creadores de MySQL que se lo habían vendido o cedido, bueno, el acuerdo no sé exactamente muy bien cómo llegó a ser, pues crearon MariaDB, que es 100% compatible con MySQL, realmente básicamente lo mismo, pero en este caso ya sigue siendo open source totalmente. Entonces no sé en qué momento se habrán incumplido algún pacto, no sé en qué momento. Básicamente lo que nos encontramos es con esta situación, ¿no? Tradicionalmente se ha venido utilizando MySQL, pero en los últimos años se ha ido imponiendo MariaDB. Todas las Pero reglas de ambas juego. son código abierto, ¿no? Dime. ¿Ambas son de código abierto o algunas de pago? ¿No era de pago Ambas son MariaDB? de código abierto. Ah, Lo que pasa es que hay ciertas tendencias por parte de Oracle del lado de MySQL en intentar ir ocultando o no ir avanzando o no ir desarrollando. Con lo cual, pues los componentes del equipo de MySQL, los antiguos componentes, los antiguos creadores, pues decidieron crear MariaDB, que básicamente es lo mismo contado de otra manera. Todo lo que se aprende, ¿vale? De un lado vale para el otro. Muchas veces creemos que tenemos MySQL, pero realmente lo que tenemos es MariaDB. Generalmente, muchas distribuciones Linux pues ya vienen recomendando MariaDB. Ni qué decir en el caso de Debian, en el que es 100% recomendable para la distribución todo aquello que es open source. Realmente todo aquello que huele o se acerca a algún tipo de, oye, pues esto no es del todo open source, esto, bueno, pues no es código abierto, aquí hay una empresa privada que está intentando meter mano, pues ya sabemos que intentan alejarse. ¿Vale? Entonces en nuestro caso tenemos MariaDB, insisto que es muy parecido. Realmente todo lo que se aprende en este tipo de servidores de base de datos es válido para cualquier otro sistema de base de datos. Luego cada sistema de base de datos, cada servidor, bueno, pues tiene sus pequeñas diferencias, añadidos, etcétera. Pero a grandes rasgos, prácticamente todos los servidores de base de datos pues son muy parecidos. Lo bueno de MySQL o MariaDB es que no tenemos que pagar ningún tipo de licencia por ello y en realidad son sistemas de base de datos bastante potentes, ¿de acuerdo? No existe como tal. Entiendo los servicios de soporte que podemos tener con Oracle si compráramos una base de datos, una licencia de tipo Oracle o de SQL Server de Microsoft o de base 2, este tipo de cosas de IBM. En nuestro caso no vamos a tener ese tipo de soporte, pero ya os digo que son bases de datos o sistemas de base de datos, servidores de base de datos muy potentes, muy rápidos y muy estables. Entonces, pues en el mundo del desarrollo web, sobre todo lo que tiene que ver con estas plataformas que nosotros estamos utilizando, todo lo que tiene que ver con el mundo Linux, con el mundo de PHP, lo que es entorno LAN, Linux, Apache, MySQL, realmente pues se ha establecido como un tándem y se ha establecido pues como una herramienta bastante interesante. Es más, si vais a CRMs o aplicaciones ya preconfiguradas que podemos descargar e instalar, ¿vale? Como hicimos ya hace unas semanas con, por ejemplo, con WordPress, pero con cualquier otra, ¿no? Tipo comercios electrónicos que ya existen, que podemos descargar, instalar y ya tendríamos nuestra tienda, pues veréis que un porcentaje altísimo de este tipo de aplicaciones están desarrolladas con PHP y están desarrolladas con MySQL o MariaDB en la trastienda como base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo del desarrollo web, independientemente de que haya otras posibilidades como Oracle, como SQL Server, bueno, pues
digamos que no voy a decir que sea un estándar, pero sí que es comúnmente utilizado. ¿De acuerdo? Bien, la comparativa que podríamos utilizar para ver qué es una base de datos, pues qué mejor que estos ficheros que hemos venido utilizando hasta ahora, ¿no? Los JSON. Hasta ahora, cuando hemos ido creando aplicaciones, cuando hemos intentado crear la aplicación pues, de la familia, pues para gestionar la lista de la compra, para gestionar las tareas, cuando habéis estado trabajando con esta última aplicación, en la que estabais, pues básicamente lo que se ha ido intentando es tener un repositorio de información. Al final no dejaba de ser un fichero de texto plano con un organigrama, con un formato que los lenguajes de programación podían leer. En este caso, formato JSON, podría ser formato XML, pero a fin de cuentas es un repositorio de información. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Yo estoy guardando en un JSON un array. Sabemos que si un JSON lo convierto en array, básicamente tengo una estructura organizada de información que luego puedo explotar. Que puedo acceder a un elemento, que puedo recorrer los elementos utilizando un array, que puedo ordenarlo, que puedo llevar a cabo diferentes tipos de configuración sobre este tipo de información. No deja de ser repositorio de información. Básicamente una base de datos o un sistema de base de datos, mejor dicho, es un sistema que nos va a permitir organizar de forma estructurada, de forma, digamos, mucho más concisa, podríamos decir de una forma mucho más interesante, todos estos tipos de repositorios, toda esta información. Lógicamente, llevando a mayor dificultad la posibilidad, o mejor dicho, no sería esa la expresión, digamos que podríamos organizar información, repositorio de información más compleja de una forma más sencilla. Hasta ahora, pues hemos tenido ficheros de texto plano en el que teníamos, pues, a lo mejor los usuarios y teníamos la lista de la compra y había una organización, intentábamos organizarlo por algún tipo de código, ¿no? Lo que hacíamos era codificar en base 64 el mail y con eso nos servía como código de enlace. Intentábamos buscar cómo organizar la información en ficheros de texto plano para que de alguna forma existiera una relación entre estos ficheros de tal forma que me permitiera organizar y me permita explotar la información. Bueno, tradicionalmente, hasta que surgieron las bases de datos, pues siempre se han intentado buscar ese tipo de soluciones, ficheros de texto plano donde organizábamos la información pues para posteriormente explotarla, guardarla, editarla, borrarla y que permanezca en el tiempo, de tal forma que, como hemos visto, pues podía organizar, pues por ejemplo, una lista de la compra, una lista de pedidos, un listado de stock, una tienda virtual, un blog, un sistema de publicidad basado en ficheros de texto plano. ¿Vale? Hay que decir que lógicamente es un sistema perfectamente válido que hoy en día se utiliza mucho en determinados tipos de situaciones, pero lo idóneo, lo habitual, lo frecuente y lo deseable podríamos decir que es utilizar un sistema gestor de base de datos en la trastienda, o mejor dicho, más que un sistema gestor de base de datos, un servidor de base de datos, porque el gestor vendría a ser aplicaciones de este tipo como tenéis en pantalla. Básicamente, un servidor de base de datos nos va a permitir poder organizar nuestra información, nuestro repositorio. Estabas compartiendo pantalla, yo no... No, vale. ¿No? Os comparto mi pantalla. Bien. Ahora, ¿verdad? Como os decía, el servidor de base de datos nos va a permitir organizar de una forma mucho más óptima, mucho más interesante, mucho más rápida, incluso con unos criterios de juego, con unas reglas que nos va a permitir explotar la información de una forma mucho más sencilla y mucho más interesante que usar simples ficheros de texto plano, como si fueran, como hemos estado viendo, ¿no? Los JSON o los XML. Esto no significa que pierdan su importancia, insisto, más lejos de la realidad y más hoy en día, porque con el desarrollo de APIs veréis
que el tándem se completa. De alguna forma tendríamos varios lenguajes de programación con varios sistemas y en función del tipo de aplicación que esté desarrollando, pues llevaré a cabo diferentes técnicas pues, para que mi aplicación de alguna forma pues sea lo más óptima posible. Entonces básicamente un servidor de base de datos es esto, ¿vale? Un sistema que podemos instalar en un ordenador y que si está en alguna red, en nuestro caso en internet o en una red de área local, nos va a permitir servir y recibir peticiones para gestionar la información que alberga, sea del tipo que sea, ¿vale? La información de un blog, la información de una web de noticias, un sistema de comercio electrónico, nuestra aplicación de gestión de lista de la compra, donde pues voy a tener organizado toda la información de una forma infinitamente mejor estructurada y con unas reglas de juego que vamos a aprender que nos van a permitir explotar, editar, almacenar, borrar la información de una forma mucho más ordenada y mucho más estructurada. Entonces, es esto, básicamente. Un sistema de base de datos o un servidor de base de datos nos permite esto, ¿vale? Digamos que es un escalafón por encima y una necesidad obvia que se tenía de alguna forma que inventar como sustituto a los ficheros de texto plano, aunque en los últimos años vemos que existen, como hemos visto con los JSON, estructuras lógicas que nos permiten llevar a cabo pues almacenamientos estructurados tan dificultosos como queramos, ¿no? Porque al final un JSON, un array puede ser de tantas dimensiones como se nos antoje, y en el caso de PHP tan flexible como nos interese. Sabemos que PHP, el sistema de case, puede ser alfanumérico, no ordenado y realmente tan profundo como queramos. Y no es necesario guardar ningún tipo de orden, entre comillas, eso, ¿no? Entonces, lógicamente, esa información netamente no tan estructurada, convertirla en un JSON y guardarlo, pues es muy interesante en determinado tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Ya sabemos que nosotros tenemos instalado del lado del servidor, nosotros estamos utilizando, ¿vale? Sabemos que el servidor yo lo tengo instalado aquí Estamos utilizando VirtualMint como sistema de virtualización en el que puedo crear diferentes servidores virtuales, es más, aquí estáis. Bueno, pues cada uno de ellos, ¿vale? En este servidor, entre los servidores, entre los servicios que tenemos, pues tenemos varios, ¿de acuerdo? Uno de ellos vendría a ser Apache, estará por aquí, no le veo. Aquí, ¿no veis? Servidor web Apache. Este es el que se dedica a cuando hacemos peticiones de tipo web, de tipo get, de tipo post, este es el que las atiende y nos escupe la información que le estamos pidiendo, de tal forma que cuando pedíamos joana.ciberweb.com / la tienda, pues este servidor atiende esa petición, sabe en qué carpeta. Ya sabemos que la carpeta o el directorio donde tenemos que alojar las cosas es en la home / public HTML. Bueno, pues este está configurado pues para recibir esas peticiones, buscar la información y escupirla. De tal forma que este es el que hasta ahora hemos estado utilizando. En combinación con PHP, donde PHP es un lenguaje del lado del servidor que es en conjunción con el servidor web Apache, pues es capaz de recibir las peticiones, no servirlas, sino interpretarlo, llevar a cabo ese proceso de ejecución y una vez creado el código HTML, ya es el servidor web delegado el que de alguna forma pues sirve la información, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a unir, bueno, este lo hemos utilizado, el servidor SSH, lo utilizamos diariamente, es con el que nos conectamos al servidor pues para poder administrarlo, poder subir los ficheros, poder descargarlos, pero también hemos visto cómo nos hemos ido conectando, ¿vale? Este sería un complemento, también pues, si queremos utilizar FTP, realmente hemos estado utilizando SSH, aunque bajo un protocolo, digamos, o sea, hemos estado haciendo FTP, pero realmente hemos estado utilizando el protocolo SSH.
Bueno, ahora veis que tengo algunos más instalados. Por ejemplo, si queremos enviar correo, para enviar correo, este sería para el tema del Dockebox, para el envío y recepción de correo, todo este tipo de servidores. Bueno, ahora vamos con el servidor de bases de datos. Dice MySQL, porque tradicionalmente se ha venido utilizando MySQL, pero en nuestro caso tenemos MariaDB. ¿Lo veis? La versión, no sé, creo que es la última, ¿vale? Tenemos MariaDB, ¿vale? Si os fijáis, ya me indica que tengo varias bases de datos instaladas. ¿Las veis? Es más, en algunas ya tengo yo pues algunas tablas con algunos índices. En otras, lógicamente, sobre todo en las que tengo preparadas para vosotros, pues no está instalado nada, ¿de acuerdo? Esto es un servidor de base de datos, entonces yo puedo tener tantas bases de datos como yo quiera, y sigue estas bases de datos un sistema parecido a lo que serían los sistemas de servidores Linux, donde existen usuarios y donde existen privilegios y donde existen pues diferentes roles sobre las bases de datos, de tal forma que yo podría crear una base de datos, en esa base de datos solamente permitir peticiones pues para 2 de vosotros, o solamente que haya ciertas personas que puedan llevar a cabo inserciones y otros solo pueden hacer por ejemplo selecciones, vista de datos. Podría decir perfectamente que la base de datos solamente salga por una determinada IP, o que solamente se puedan recibir peticiones de un determinado equipo. Todo esto en conjunto podemos crear estructuras de red pues muy interesantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué os podría decir? Podemos tener en un servidor, o sea, en un ordenador, simplemente el servidor de base de datos con su IP, pero que ese ordenador no salga a internet. Otro ordenador, que es el que sí que sale a internet utilizando servidor Apache, este es el que va a recibir las peticiones, pero este al mismo tiempo, como está en red con el local, pues sí que puede hablar con él. Sin embargo, simplemente por un criterio a lo mejor de dotar de algo más de seguridad al equipo con la base de datos, pues no le hacemos salir a internet. O sea, realmente podemos crear infraestructuras muy interesantes. ¿De acuerdo? Podemos crear un nicho o un nido de servidores de base de datos conjuntados entre ellos, donde a lo mejor uno sea el que recibe peticiones de tipo seller y otros simplemente reciban los updates, actualizaciones, inserciones o borrados, pero al mismo tiempo estén sincronizados. Podemos crear un sistema esclavo donde, por ejemplo, un equipo pues se esté actualizando en tiempo real, o ponerle con un periodo de carencia de tal forma que en caso de algún tipo de caída pues siempre va a ir con un lapso de tiempo. O sea, se pueden crear con estos servidores sistemas muy interesantes. En nuestro caso no nos interesa 100% lo que sería la parte administrativa, sino la parte más de desarrollo, o sea, entender mucho más cómo es la infraestructura de datos, de alguna forma cómo guardamos la información, cómo es manejada, ¿de acuerdo? Sería interesante que hagáis alguna lectura posteriores, o una vez que terminéis el curso, o una información de alguna forma, o dotaros de mayor información respecto a la administración de base de datos, independientemente de que aquí yo también os explique cosas, ¿vale? Lo habitual no es que a lo mejor el programador se encargue de la administración, o sí, todo depende del proyecto, todo depende de vuestros conocimientos. Cuanto más conocimientos, pues mayor valía, y si se puede prescindir en un momento determinado del administrador de base de datos porque está encauzado en la misma persona, pues mejor que mejor. ¿De acuerdo? Pero solamente hablar de administración de base de datos, pues necesitaríamos otro curso añadido de posiblemente la misma cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? A nosotros básicamente lo que nos interesa es saber, ¿vale? Un poco cómo funciona, y en especial, sobre todo, la parte que tiene que ver con el desarrollo. ¿De acuerdo? No tanto la parte propiamente de administración. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que yo voy a hacer se puede hacer desde la consola. O sea, al final
todo lo que se hace con MariaDB o MySQL son órdenes desde la consola en el que habitualmente se utiliza el lenguaje de programación, bueno, no es un lenguaje propiamente de programación, pero se utiliza el lenguaje SQL. Y así como una serie de comandos propios de MariaDB o MySQL a la hora de crear, pues a la hora de a lo mejor hacer un backup, a la hora de sincronizar un esclavo o a la hora de hacer una descarga de una copia de seguridad, este tipo de cosas, ¿vale? Tiene su propio argot y sus propios privilegios, sus propios usuarios. En nuestro caso, lo habitual es utilizar pues, las propias aplicaciones que ya nos dan, porque aparte de ser más rápido, pues generalmente pues es más ágil de alguna forma, ¿no? Siempre tenemos algún botoncito, ¿veis? Crear una nueva base de datos en el que al crearla, pues yo puedo ponerle el nombre, darle los privilegios, darle los roles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En todo caso, como veis, una vez creada la base de datos, una vez dada los roles, veis que aquí tenemos más opciones, por ejemplo, los diferentes usuarios que tenemos, los permisos que se le pueden dar a la base de datos, ¿vale? Todo lo vais a tener generalmente. Veis que, por ejemplo, yo tengo una base de datos, está en adopción. ¿Recordáis la aplicación que hicimos al principio? ¿Veis? Que está alojada en la máquina localhost y tiene todos los permisos. Bueno, perfectamente yo podría editarla y cambiar que solamente un determinado usuario pueda acceder a ella, que solo se puede acceder desde una determinada IP, que o añadir un usuario y que este usuario pueda hacer determinadas cosas, ¿de acuerdo? Todo depende de la infraestructura y de las necesidades de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, hoy no voy a hablar de ello, hoy voy a centrarme más en la parte propiamente de desarrollo. Pero que sepáis que volveremos aquí porque es interesante en determinados momentos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier base de datos, para ser gestionada ya a nivel datos, o sea, lo que es donde voy a guardar la información que esa base, no digo a nivel administrativo, ¿vale? A nivel administrativo, bueno, pues lo habitual es utilizar este tipo de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con permisología, con usuarios, con roles, con IPs, con encapsulados oye, si quiero crear un túnel de salida vía SSH para que se pueda acceder, todo ese tipo de cosas. Lo habitual es utilizar las herramientas de tipo servicio, de tipo servidor, de tipo administración. De lo que hablo ahora, de lo que voy a hablar ahora, es más ya de lo propiamente dicho. Ya tengo creada mi base de datos, tengo los usuarios, tengo los privilegios, pero ahora lo que quiero es poblar mi base de datos de la información. Para eso se utilizan los sistemas de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos, pues hay muchos, ¿vale? Algunos que podéis instalar, no sé si tendré aquí instalado alguno. No tengo ninguno instalado, pero podríais instalar alguno del lado del cliente, o sea, podéis instalaros una aplicación, conectaros a la base de datos y podríais gestionar la base de datos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, lo que voy a utilizar es esto. Veis que yo lo he instalado. Esto es una aplicación que se puede instalar, ¿de acuerdo? Se puede instalar en el servidor. En este caso veis que yo lo tengo en mi web, pero en la carpeta datos se llama phpMyAdmin. Realmente es un estándar. Esto sí que podríamos decir que se utiliza muchísimo, ¿vale? Yo luego sí que es cierto que utilizo aplicaciones diferentes como tipo Workbench, por ejemplo, DBAuer, que se llama también, es otra aplicación que se puede instalar del lado del cliente, o sea, en tu ordenador, es una aplicación de escritorio que se puede instalar. Beekeeper Studio también es otra que se puede utilizar, son aplicaciones, pero es bastante frecuente a la hora de hacer desarrollos web utilizar phpMyAdmin, porque es una aplicación que vamos a instalar, como veis, del lado del servidor y que me va a permitir gestionar mi base de datos, sobre todo a nivel programativo, a la hora de crear las aplicaciones, a la hora de gestionar lo que tiene que ver con los datos. De tal forma, ¿de acuerdo?, que yo esto lo voy a instalar, ¿vale? Os diré, crearos una carpeta y os lo voy a instalar, ¿vale? ¿Cómo accedo? Bueno, pues tendréis vuestro usuario, va a ser el mismo, ¿vale? El mismo que utilizáis para conectaros, pues va a ser el mismo usuario. El mismo usuario
para conectarse a este sistema de gestión de base de datos. Como veis, simplemente es meter el usuario y la contraseña y os permite conectaros. ¿Veis? Aquí en la parte izquierda van a aparecer las bases de datos. Yo tengo dos bases de datos. Una de ellas, ¿de acuerdo? Esto que era... No, este no era... Este es de la familia, ¿veis? Que yo ya tengo aquí creado pues algunas tablas. Las tablas pues vendrían a ser un símil, si os parece, a cada uno de los ficheros JSON, ¿vale? Yo tenía un fichero JSON pues para guardar la lista de la compra, otro fichero JSON para guardar las categorías, otro fichero JSON pues para guardar, por ejemplo, las tareas. Bueno, pues las tablas vienen a ser esas unidades que podríamos entender como diferentes a la hora de guardar la información, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo crear tantas tablas como estime dentro de mi base de datos, ¿vale? Yo pico en mi base de datos y veis que tengo 3 tablas. Podría crear más. ¿Veis que pone aquí crear tabla? Pues le pongo un nombre, el nombre que se me antoje y crearía una tabla, ¿de acuerdo? Bueno, estas tablas, a diferencia de los JSON que estamos guardando una estructura de información, pero que puede ser más o menos elaborada, aquí la elaboración viene a ser una especie como de tabla, ¿no? Realmente es eso, es una tabla con sus filas y con sus columnas, ¿de acuerdo? Como si fuera un Excel, donde tengo filas y columnas y donde voy a ir guardando la información, ¿de acuerdo? Bien, cuando yo creo una tabla, lo que puedo decir, ¿de acuerdo?, es qué tipos de columnas quiero almacenar para dotar de estructura a mi tabla. De tal forma que si yo pico, por ejemplo, aquí en lista de la compra, bueno, voy a ir primero, si os parece, a familias. ¿Veis? Vale. ¿Qué tengo? ¿Veis que esto es una tabla donde esto es una columna, otra columna, otra columna, otra columna? Y yo al crear la tabla lo que estoy fabricando son qué tipo de columnas para que luego aquí, que esto, las filas serían los registros, cada uno de estos serían los registros, ¿de acuerdo? Se va a ir almacenando. Cada registro es una fila, cada fila pues es una unidad de información adecuada al tipo de tabla. Como podéis ver, yo ya tengo una fila en el que estoy diciendo key familia, el mail, el pass y el nombre. Bueno, pues estas vendría a ser algo parecido a un array, algo parecido. Se parece bastante, la verdad. Pero aquí le puedo dotar de un tipo. Eso significa que mis columnas están tipificadas. De tal forma que, por ejemplo, ID, en este caso, es de tipo entero. O sea, aquí solamente voy a guardar números. Key, family, es de tipo char. Mail es de tipo char. O sea, tipo char es string, de tipo cadena, de tipo carácter. Pass, veis que pone aquí block. Bueno, esto es un tipo binario, porque lo que estoy haciendo es codificar el block por si en un momento determinado tengo una fuga de información, bueno, pues que esto no se puede desencriptar. Este es password, veis que no veis el password real. ¿Veis algo? Que vete tú a saber qué es eso. Es un fichero binario que no se puede desencriptar. Y nombre es de tipo char, de tipo string. Si yo me voy a la lista de la compra, como veréis, yo tengo el ID, siempre, ¿vale? Voy a utilizar una columna llamada de ID, o ID registro, como el nombre que os apetezca, pero siempre lo bueno, fijaros, recordad, que en los JSON empezábamos a tener una cierta dificultad a la hora de relacionar, por ejemplo, las familias, ¿con quién? Con la lista de la compra. Esta lista de la compra, ¿a quién le pertenece? Pues a una determinada familia. ¿Cómo lo relacionábamos? Pues con el nombre del fichero, con el código del mail que teníamos codificado. Posteriormente, yo también en cada uno de los registros, en cada uno de esos JSON, iba guardando el array donde tenía la lista de la compra. Pero había un numerito que identificaba, ¿qué me identificaba ese numerito? La categoría, que vendría a ser la key en el array de categorías. Bueno, fijaros que yo tengo aquí categorías productos. ¿Veis? Categorías. Es una tabla de 2
columnas. ¿Veis que aquí hay varios registros? ¿Lo veis? Donde tengo ID, siempre voy a crear a mí me gusta así, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Esto ya depende de cada programador, de cada administrador. A mí me gusta siempre llamarlas ID, siempre. Entonces yo tengo el ID, que es de tipo numérico. Veis que es 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿sabéis lo bueno de MySQL, MariaDB o cualquier sistema de base de datos? Que a una columna le puedes decir que sea de tipo entero, pero que también sea de tipo autonumérico y que también sea clave principal. ¿Qué significaría eso? Que si yo, por ejemplo, borro lácteos, que es la key o el ID 4, y creo una nueva, no le va a volver a dar el 4 a nadie, sin que yo tenga que hacer nada de mi lado de programación. ¿Recordáis que esto ya empezaba a suponer algún problema? Empezaba a ser algún problema cuando estábamos programando, porque empecé a decir, joder, es que claro, ¿qué pasaría si se da esta situación? Borro en un determinado momento una categoría, borro en un momento determinado, por ejemplo, pues de la lista de la compra un producto, pero por ejemplo mi cuñado, mi padre, mi tío están trabajando y tiene ese ID. Claro, pues teníamos un problema porque la base de datos, en el JSON no está, pero otra persona lo manda, esto. Bueno, realmente aquí todo esto lo vamos a salvaguardar porque ya es la base de datos y con su sistema, si la base de datos la confeccionamos bien, siguiendo unas pautas y unas reglas de juego que nos imponen, es el que se va a encargar de que un ID, de que una clave autonumérica y que es clave principal, que identifica de forma única y exclusiva y para siempre, para el resto de los tiempos, a un registro, nunca jamás se vuelva a repetir, a menos que lo forcemos, lógicamente. Si lo queremos forzar, se repetiría, pero ya se va a encargar, ¿no? Un sistema numérico no va a hacer que este ID se vuelva a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, veis que aquí yo tengo una tabla, yo he creado dos columnas, una columna de tipo entero, que a su vez tiene la propiedad de ser autonumérico. Eso significa que si yo metiera aquí, automáticamente le daría el 6. Mirad, yo voy a insertar. Veis que este programa ya me dice, pues ¿qué categoría quiere usted? Pues vamos a poner, por ejemplo, no lo sé, decirme, droguería, ¿vale? Doy a continuar. Habéis visto que yo no he puesto el ID en ningún sitio. Siempre me dice, este es el código SQL que él ha mandado, este es lo que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco. Me ha hecho un insert y si yo doy a examinar, veréis que tengo droguería y le he asignado por mí el 6. Ya el sistema de base de datos, si está bien confeccionado, se ocupa de ello. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esto es un sistema en el que aquí me ha dado el 6, ¿vale? Esto sería una columna de tipo numérico, entero, autonumérico, un index, ¿no? Una clave principal. Y esto, pues simplemente, básicamente, sería una columna de tipo string, de tipo cadena, de tipo char, que me vale pues para guardar información. Bien, si os fijáis, le ha ido dando un ID. El 1 identifica las frutas, el 2 identifica las carnes, el 3 identifica la charcutería. Vale, ¿cómo puedo identificar yo en la lista de la compra qué producto pertenece a frutas o qué producto pertenece a carnes? Muy sencillo, utilizando este ID, que el sistema me está generando por mí y sé que ese sistema pues es bastante estable, no va a ser como en el caso de los JSON o de los arrays, donde me tengo que ocupar yo o crear algún sistema de case que de alguna forma evite la redundancia, evite que se repita, evite que en un momento determinado esté utilizando de forma reiterada algo diferente a lo que estaba utilizando. Este tipo de situaciones poco deseables. Ya se encarga, si yo he creado una tabla con una columna de ese tipo, ya se encarga de llevar a cabo ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo creo en la lista de la compra, ¿por qué está compuesto? Está compuesto, ¿veis? La primera columna es de tipo ID, o sea, para cada producto que yo añada le va a asignar un ID, un identificador único y exclusivo, ¿de acuerdo?
La familia pone un 2. ¿Qué cojones? Claro, porque es que yo tengo una tabla que tiene columnas. Una de las columnas es un ID. Entonces, cuando yo creo una familia, le dará un ID. Y ese ID, si yo quiero identificar a un determinado producto que pertenece a una determinada familia, utilizo ese ID. A eso se lo llama relación. Y es el fundamento principal de este sistema, sistemas de bases de datos relacionadas, donde tengo tablas y estas tablas están relacionadas por algún tipo de campo. Habitualmente estos, los IDs o los identificadores de cada uno de los registros. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora? Un momento, no. Bien. Pues este ID, por ejemplo, en categoría es el mismo ID que hemos visto en las categorías, como tal, Claro. lo que tú decías, el 6, por ejemplo, droguería. Este 1 no me lo sé, pero si se lo preguntáramos a la base de datos, si yo esto me vengo a la base de datos y digo categorías productos, ¿vale? Yo he impuesto, sería, ¿veis? Frutas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto es el fundamento. Cuando tenéis que pensar de esta forma estructurada. Y yo creo que el haber dado antes los arrays, los JSON de una determinada forma, ahora se entiende mejor esto, porque es un poco lo anterior más dificultoso para entender que ahora tenemos herramientas más poderosas, pero que nos van a hacer la vida más fácil. Si hemos tenido la capacidad... Array con mucha profundidad, ¿no? Como cuando veíamos los arrays de 2 dimensiones, pero aquí serían con más todavía, ¿no? O sea, no, sí. Realmente una tabla es un array de 2 dimensiones, ¿eh? Una tabla no puede tener más, a menos que encastres aquí dentro un JSON. Vale. Pero son arrays las tablas son arrays de 2 dimensiones. No hay más. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando creamos tablas, tenemos que entender qué relaciones para estructurar la información de esta forma. Que la información no sea redundante, ¿no? No sería deseable jamás, si yo tengo aquí las familias, la lista de la compra, no sería interesante aquí poner frutas y más adelante otro con frutas. ¿Por qué eso está muy mal? Muy mal. ¿Por qué está muy mal? Porque estamos redundando información. Estamos desgastando la capacidad de disco duro. No es lo mismo guardar un 1 que guardar 5 letras. Y luego, ¿qué pasa si yo quiero quiero buscar solo las frutas? Joder, no es lo mismo, ya os lo adelanto, buscar por un carácter, por una columna de tipo numérico que por una columna de tipo char. El desgaste en la base de datos es muy superior. Aparte de eso, de la redundancia de la información, y aparte de eso, los posibles errores que en un momento se puedan dar, ¿no? Yo estoy buscando frutas y escribo frutos. Pues lógicamente no te escupe nada. ¿Por qué? Joder, si... pues claro, si tú hubieras puesto que esto es frutas, que es un 1, pues el 1 es el 1 y es muy difícil, ¿no? De que eso matemáticamente es bastante improbable que falle, ¿de acuerdo? Bueno, si entendemos esto de las relaciones de las tablas, nos faltaría un tercero en discordia. ¿Qué pasaría? Que recordar que a la hora de trabajar con los JSON empezábamos a tener ciertos problemas, ¿no? ¿Qué pasaba si yo quería mostrar de forma ordenada las categorías? Claro, yo he ido guardando mis categorías aquí, ¿no? Frutas, carnes, charcuterías, lácteos, pero esto no tiene un orden. Simplemente, pues, claro, tiene el orden del ID, pero ¿qué pasaría si yo quisiera mostrar esta información en mi página web de forma ordenada? Bueno, pues no tendríamos ningún tipo de problema, porque es ahí donde las reglas de juego, donde la capacidad que tienen estos sistemas de base de datos nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos un añadido que es un lenguaje lógico que entiende las bases de datos y que nos va a permitir ya no solo estructurar la información siguiendo estas pautas, sino también explotarla de una forma mucho más interesante. De tal forma que si yo doy aquí a la solapita SQL, veréis que tengo un lenguaje de programación, bueno, de programación no, es un lenguaje. Yo voy a hacer un select,
Realmente nosotros vamos a estudiar select, vamos a estudiar insert, vamos a update y vamos a principalmente el delete. Estas van a ser las principales. Lógicamente hay muchas más órdenes en SQL, ¿de acuerdo? Pero a nivel de programación, ¿vale? Sobre todo a la hora de introducir SQL en un curso de este tipo, pues son las habituales. Lógicamente, pues tenemos muchas herramientas, ¿de acuerdo? En nuestro caso, estas son las que principalmente vamos a utilizar. Select, que significa esto es como muy coloquial, sí que es cierto que en inglés, pero es muy coloquial. Y le vamos a decir, seleccione, por favor, siempre, ¿no? Seleccione. Si yo pongo asterisco, significa todos los campos. En nuestro caso, simplemente quiero el campo categoría. Habéis visto que la tabla categorías productos tiene dos campos. Dos campos son las columnas. Campos son las columnas. Campo ID, campo categoría. Entonces, seleccióname el campo categoría. From significa de qué. ¿De qué tabla? De la tabla categoría productos. Muy simple, ¿no? Seleccióname el campo categoría de la tabla productos. Si yo esto lo ejecuto, ¿vale? Yo doy aquí a continuar y lo ejecuto, veis lo que me muestra, frutas, carnes, hasta aquí, lo mismo de antes, simplemente sin el ID. ¿Lo veis? Simplemente sin el ID. Claro, voy a actualizar esto, vamos a editar en línea, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer un order by categoría. Entonces, ¿qué va a suceder? Que me lo va a ordenar de forma bien numérica, bueno, de forma natural. Sabemos que el primero el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F, G, H, I, hasta la Z. Entonces, de tal forma que si le doy, ¿veis? Carnes, charcutería, droguería, perfecto, cojonudo. ¿Veis que este lenguaje me está ayudando? Voy a editar y digo, no. Order by categoría, podríamos decir, por ejemplo, ay, que me ahoga. Descendiente se va a quedar al revés, ¿lo veis? Si yo lo que quiero es empezar por la Z hacia atrás. Entonces, sabiendo las reglas de juego de este lenguaje, veréis que puedo hacer muchas cosas. Aparte de la categoría, yo también quiero el ID. ¿Lo veis? Me lo está mostrando la tabla, pero de forma ordenada. Voy a quitar el des. Por defecto es ASC, por defecto, que sería ascendente, ¿no? ¿Veis? Entonces, fijaros, si yo quiero llenar un select, pues le mandaría este array que automáticamente me lo muestre. No tendría que hacer nada del lado de PHP o no tendría que hacer nada del lado de JavaScript, pues para hacer alguna pirula que nos ordene el posible JSON, el posible array. No. Ya a lo mejor puedo enviar un array que vaya ordenado de esta forma. ¿Vale? Es lo bueno. Vamos a hacer algo más. ¿Qué pasaría si yo lo que quiero mostrar es todos los productos que tengo dados de alta, pero quiero ver la categoría a la que pertenece? ¿Verdad? Entonces, decimos las tablas, nos centramos aquí. ¿De qué tabla? De la tabla lista compra. Separo con una coma, ¿veis? Tengo una tabla, tengo otra tabla. Yo sé que existe aquí una relación. Esto sería where. ¿Vale? Entonces, voy a crear esa relación. Puedo hacer también con un inner join, que sería otra opción. Yo lo voy a hacer con un where. ¿Por qué? ¿Vale? Lista de la compra, punto categoría, es igual. Esto es donde existe una relación. ¿Vale? Muéstrame. Esto va a cambiar ahora, porque cuando estoy trabajando con dos tablas, voy a crear la relación, ¿vale? Quiero que me muestres algo, ahora veremos qué algo, de estas tablas, donde lista de la compra categoría es igual a categorías, productos, punto, después del punto, ¿veis? O sea, digo la tabla y digo el campo.
¿Veis? Esa es la relación. Esa es la relación. Lo voy a poner, si os parece, así, porque yo creo que se ve mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero mostrar? Como tengo varias tablas, pues por ejemplo de la lista de la compra quiero mostrar el producto, coma, y de categorías productos quiero mostrar la categoría. ¿De qué tablas? De estas dos tablas. Donde existe, esto vendría a ser como el filtrado. Realmente simplemente quiero mostrar aquellas donde existe una relación. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, el orden by, por ejemplo, aquí no lo voy a utilizar. Vamos a, creo que solamente había un producto, no vamos a mostrar mucho, pero veis que tengo el producto este, que me lo inventé, que pertenece a frutas. Entonces, fijaros, ahora nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo del lado de programación, porque ya vamos a poder tener un sistema que de alguna forma nos está estructurando y al que le podemos preguntar y podemos llevar a cabo todo tipo de operaciones, podríamos decir lógicas, sobre los datos de una forma mucho más estructurada, mucho más interesante. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vendría a ser básicamente el sistema que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Me voy a crear aquí en Hot, si os parece. Esta es otra base de datos. Base de datos HOTS. Tengo una base de datos llamada familia, una base de datos llamada host. ¿Me puedo crear más base de datos? Sí, por supuesto. Si tengo los privilegios para ello. Entonces, si yo soy el root o soy el root del servidor de base de datos, puedo. Como yo puedo, me voy a crear una nueva base de datos, ¿de acuerdo? Me vengo aquí a mi servidor, a mis opciones. Voy a crear una nueva base de datos. En este caso le voy a poner, por ejemplo, pruebas, o no sé, ¿cómo la llamamos? Ejemplo. La base de datos ejemplo, ¿no? La voy a llamar BBDD, base de datos. Juego de caracteres, básicamente le vamos a poner UTF-8, que es el que nosotros vamos a utilizar principalmente. Y aquí igual, bueno, es que aquí hay miles. Pues voy a buscar UTF-8. Esto es pues, para el tema de las señas, para el tema de los acentos, el juego de caracteres habitual nuestro, que existe una concordancia con otros teclados. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar aquí UTF-8, este mismo voy a poner. ¿De acuerdo? Tabla inicial ninguna. Vamos a crear. Ya ha creado la base de datos. Me dice que hay un fallo, no puedo crear la base de datos. Ah, porque ya existe esa base de datos. Ya existe una base de datos llamada BBDD. Pruebas. No. Lista. Lista compra. Lista compra. La base de datos lista. O tienda. O familia. O yo qué sé, joder. ¿Cómo he llamado a la otra? Que no me acuerdo. Familia. Pues la vamos a llamar... ¿cómo la llamamos? Decidme, venga. La lista, ¿vale? Lista, la lista de la compra. Vamos a crear. Bien. Ya tendríamos la base de datos creada. Aquí están todas las bases de datos, ¿vale? Y aquí la tenemos. Entonces, si yo ahora, aquí, PHPMyAdmin, que esto sí que vais a tener acceso, voy a actualizar. Y aquí no me sale aún. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, voy a ver qué ha pasado con lista, que está por aquí. Imagino que le tendré que dar... vacía. Dime. A lo mejor es porque está vacía y las que no tienen No, nada. posiblemente porque no se le ha asignado al usuario HOTS. Seguramente sea por eso. O sea que... Esto, descartar... Aquí será usuarios.
Vale, aquí tengo host, este es el usuario. Contraseña. Vale. Y serían los permisos seguramente. Permisos. Esto todo luego hay que configurarlo. A ver, ¿tengo lista en algún sitio? Aquí no está lista, ¿verdad? Pues vamos a crear ese nuevo permiso. Porque yo quiero la base de datos lista que sea para el usuario host. Desde permiso de máquinas cualquiera. No, solo desde esta máquina quiero. Le voy a dar todos los permisos a ese usuario, ¿vale? Veis que lo que estoy haciendo es al usuario host, igual que sería el usuario Lorena, el usuario Joana, el usuario Laura, el usuario Marina, el usuario Daniel. Solamente quiero al usuario host, le estoy dando permisos a la base de datos listas cualquier permiso. Vale, entonces a ver si lo tenemos. Lista, host, vale, permiso desde máquina. Esto lo voy a cambiar porque si no se puede, lo voy a poner a localhost solo. Entonces no se puede conectar a la base de datos nada más que desde el propio phpMyAdmin. Bien, eso significa que en principio aquí ya deberíamos tenerla. ¿Veis? Aquí ya me aparece. Ya tengo creada mi base de datos. Aquí la tenemos. ¿Vale? Picamos sobre ella. Claro, como no hay ninguna tabla, pues lo primero que me invita es a crear una tabla. ¿De acuerdo? Vamos a crear una tabla, ¿de acuerdo? Pues para guardar las categorías a las que van a pertenecer. Pensar, ¿no? Yo quiero, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar la lista de la compra organizada por categorías, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero pienso yo que sería una tabla llamada categoría. Le pongo ese nombre. ¿Cuántos campos? Que significa cuántas columnas categorías. Cuidado, no se ponen acento, no se pone evitar las señas, evitar los espacios. Se puede utilizar mayúsculas y minúsculas, pero ya sabéis, los caracteres especiales siempre evitados. Yo voy a utilizar solo dos columnas, solo dos campos. Doy a continuar. Entonces esto me lleva a este formulario donde ya puedo decir qué tipo de campos. El nombre del campo, pues a mí, al campo principal me gusta llamarle ID, siempre. ¿De qué tipo? Veis que hay un montón de tipos, montonazo, ¿lo veis? Principales, tipo entero, que es un entero que va desde esa burrada hasta esa burrada, ¿de acuerdo? Esto es el valor negativo, desde 2, no sé, ese 2, 14, no sé ni leerlo, hasta, si utilizábamos solamente la parte positiva, pues al revés, ¿no? Hasta el 4, 2, 9, 4, 9, ¿vale? Esa borriquería. Bien, tipo varchar, que sería de tipo cadena, texto de tipo cadena, date, de tipo, sería un valor de fecha. Si quiero guardar una fecha, pues tengo que elegir. Pero veis que luego estos, que serían los principales, están más ramificados. ¿Por qué? A ver, que esto lo voy a poner así. Veis que, por ejemplo, de tipo numérico, el tradicional sería de tipo entero, pero oye, a lo mejor yo no quiero guardar el 7 millones, no, quiero guardar un valor mucho más pequeño y no quiero despreciar mi disco duro, porque si no, siempre va a guardar una cantidad de bits. O sea, si yo le digo de tipo entero y simplemente guardo el 5, el 8 o el 9, realmente está guardando un argot de espacio en disco duro posiblemente mayor. Entonces es mucho más interesante. Si sé a ciencia cierta que lo que voy a guardar no es mayor que el 255, como veis, ¿vale? Si utilizo solamente la parte positiva, un segundo que se ha ido, estaba entrando Brian. Vale,
Voy a admitir a Brian. Vale, si solamente quiero la parte positiva de un tipo... Ahí. Veis que llegaría del 0 al 255 o del menos 128 al 127, parte negativa y parte positiva. Claro, pues todo depende. Hombre, yo pienso que más de 127 o más de 255 categorías no voy a tener. Entonces, ¿por qué le voy a poner de tipo entero? Que estoy desperdiciando información. Posiblemente estoy haciendo incluso las infinitamente más, un pelín, podríamos decir, un pelín más rápidas si utilizo. Hay que utilizar el tipo adecuado a cada uno de los campos que van a alojar la información. Tal forma que veis que esto va creciendo, ¿no? En un tipo numérico, pues un pequeño entero, un entero, bueno, esto sería un pequeñísimo entero, un pequeño entero, un mediano entero, un gran entero. Fijaros la borriquería, ¿no? De número que puedo llegar a guardar ahí. Yo es que no lo sé ni leer. Pero, lógicamente, también tenemos de tipo decimal, de coma flotante, de tipo doble, que sería muchísimo más grande, y de tipo real, que ya es muchísimo, muchísimo más grande. Y luego de tipos, estos bits, ¿no? Ya sabemos, de tipo 0, tipo booleano, valor... realmente esto es como si guardáramos aquí un 0 o un 1, ¿vale? Valor booleano, verdadero o falso, que es el 0 o 1. Lo habitual es que 0, si mal no recuerdo, es falso. Cualquier otro valor de tipo tin entero es de sería verdadero. Bueno, hay que elegir el valor adecuado. Idem, fecha. Bueno, pues lo habitual, date, este es el más frecuente, pero a lo mejor quiero guardar fecha y hora. ¿Veis? Fecha y hora. Timestamp es un tipo especial. Timestamp es un tipo especial. Es un tipo, podríamos decir, es una marca de tiempo automática. De tal forma que cuando yo tengo un campo de tipo timestamp, lo que me va a guardar es la fecha y hora en el que se produjo la inserción de ese registro. Este timestamp, dependiendo cómo esté configurado, también se puede ir modificando y me va a ir guardando la fecha y hora, momento, en el que fue actualizado ese registro. ¿De acuerdo? Time, si solo quiero pues una hora. Year, si lo que quiero simplemente es guardar un año. Perfectísimamente nos valdría, por ejemplo, pues uno de estos, ¿vale? O sea que muchas veces podemos elegir. Char, varchar, es todo lo que tiene que ver con cadenas de texto. Claro, no es lo mismo guardar una simple palabra a guardar un libro entero. Entonces no es lo mismo un char, varchar, que por ejemplo un long test, en el que veis la borriquería. Está hablando de hasta 4 gigas de información que podemos guardar y va a ser capaz de gestionarlo, ¿de acuerdo? O sea, imaginar de libros que entran en 4 gigas, ¿vale? Entonces, en función de lo que queráis guardar, ¿vale? Entonces, en un chat, pues hasta 255 caracteres. Por ejemplo, un mail, un nombre, un teléfono, una frase, pero no podéis guardar, por ejemplo, una noticia. Una noticia estaría mucho mejor aquí o incluso aquí, ¿de acuerdo? Todo depende de lo que queráis guardar en ese campo, pues ya es relativo. Este y este son muy parecidos, ¿vale? Char hasta 255, varchar tiene mayor información, pero uno es fijo y el otro es variable. ¿Qué significa esto? A un char, si tú le dices, por ejemplo, yo en este campo, por ejemplo, imaginad que queréis guardar el campo mail y le decís, quiero que sea de tipo char. Bueno, posteriormente os va a pedir que le deis una cantidad, máximo 255, ¿de acuerdo? Imaginad que ponéis 255, el máximo. Os va a permitir guardar correos electrónicos de hasta 255 caracteres. Pero ¿qué pasa si el correo es a@a.com? Realmente en disco duro está guardando el espacio de 255 caracteres a lo que entre, ¿vale? Eso creo que son 8 bits por carácter, pues a lo que equivalga en disco duro. Estamos desperdiciando información. Pero cuidado, eso no significa que sea malo, porque dijo, pues qué malo, pues no lo utilizamos, ¿vale? Varchar, tú
exactamente igual, nos va a pedir una longitud máxima, yo digo, pues 255. Y si guardas a, ¿vale? a.a.com, nos va a guardar, pues a, son 6, ¿no? Nos va a guardar 6 caracteres más un carácter más de pivote. Lógicamente hace un uso mucho más interesante varchar de disco duro, del espacio. Pero, sin embargo, chat, las búsquedas que se hagan sobre esa tabla son más optimizadas. ¿Por qué? Porque todos los registros van a ocupar la misma cantidad de espacio, con lo cual va a ir a piñón, ¿no? Va a ir saltando cuando yo haga alguna restricción, alguna búsqueda de información, algún filtro sobre esa tabla, pues son un poquito más eficientes. Entonces, todo depende de la situación, nos puede interesar más utilizar char o varchar. Esa es la diferencia, ¿no? Var de variable, char, pues es una cadena en la que yo le digo los caracteres, pero siempre va a ocupar lo mismo, independientemente que realmente guarde menos, pero el espacio que utiliza en disco siempre va a ser el que yo ponga acá, ¿de acuerdo? Bueno, veis que si quiero guardar también información binaria, no de tipo char, ¿no? Sino información binaria, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto ya se utiliza menos, ¿de acuerdo? Pues si quiero guardar, por ejemplo, pues una longitud, una latitud, un punto, que estos perfectísimamente se puede utilizar pues cualquiera de estos, ¿no? Un decimal, un float, perfectamente. Y veis que hay uno, ¿no? Un JSON. Vale, con las últimas versiones de MySQL también puedo... a ver, que estaba entrando Marisa ahora. Ya está. Como os decía, con las últimas versiones de MySQL también puedo albergar. Igual que utilizábamos ficheros para guardar JSON, pues podemos utilizar el propio MySQL, campos de las tablas MySQL para albergar información JSON. E incluso podríamos crear filtros, análisis, búsqueda sobre estos filtros. Ya con el propio SQL y utilizando este sistema podemos... no voy a decir estructurar, sino explotar el JSON. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la base de datos, veis que está en íntima concordancia con los JSON. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a ocultar, esperad que cada vez que entréis alguno, tengo que ir ocultando esto de los paneles. Vale, si no me molesta mucho. Bueno, en mi caso, yo creo que lo óptimo sería un team, un entero muy pequeño. Con una longitud yo le voy a poner de 3 caracteres, sería hasta el 200, si mal no recuerdo, esto creo que llega hasta el 255. ¿Por qué? Porque voy a utilizar solamente la parte positiva. Veis que cada campo es perfectamente configurable. Aquí tengo en atributos, ¿de acuerdo? Por cierto, no tengo aquí el scroll horizontal. Se me ha ido. No sé qué ha pasado. Vale. Veis que todos los campos, aparte del tipo, la longitud, esto sería si quiero poner un valor predeterminado. O sea, cuando se inserta un nuevo registro que ya me lo guarde, por ejemplo, ¿no? Esto sería interesante. Bueno, ahora lo vais a ver un poquito más adelante cuando cree los productos. Veis que hay cotejamiento, simplemente es para los valores de tipo char, varchar, de tipo texto, ¿vale? Aquí sí, atributos. Le voy a decir que sea un signo. Un signo, ¿qué significa? Sin signo. ¿Qué significa? Que desprecio la parte negativa de un valor entero y me quedo solo con la parte positiva, con lo cual lo duplico, llegaría hasta los 255. Y veis que también tengo aquí ya los valores más interesantes, sobre todo estos, ¿no? Estos y estos. Esto significa AI, que significa autoincrementable. Autoincrementable significa que automáticamente va a ser clave principal. Cuando es un índice, podríamos decir que es un campo peculiar, un especial. Entonces, este primary vendría a ser como la clave principal. Algo parecido a los arrays, a la key, ¿no? Que identificaba de forma única y exclusiva a cada uno de los elementos del array. Pues este primary vendría a ser algo parecido, ¿no? Es
el campo que va a identificar de forma única y exclusiva a este registro. No se puede repetir, o sea, no puede haber dos registros con el ID 1, ¿vale? Le hemos llamado ID, recordamos. ¿Vale? Pues si es primario va a ser siempre único y exclusivo. Entonces, para evitar que haya algún tipo de error, yo le digo que sea autoincrementable. Entonces ya le estoy diciendo al sistema que cada vez que se entre, cada vez que introduzcamos una nueva categoría, que le asigne un ID, que sea numérico, que sea autoincrementable y que sea sucesivo. Y además va a evitar que se repitan. ¿De acuerdo? Simplemente con esta configuración. Como podéis ver, hay más. Especialmente serían estos tres, ¿no? El único, index y full text, ¿vale? Un campo de tipo único significa que no es clave principal, pero sí tiene que ser único, no se puede repetir. Por ejemplo, en los usuarios, ahora lo vamos a ver, el campo mail, por ejemplo, debería ser único, no va a ser el campo principal, porque yo voy a poner como principal o como campo primario, voy a poner la ID, siempre. Pero me puede interesar que sea único, de tal forma que si hay un usuario que se intente registrarse con un correo electrónico que ya existe, la base de datos nos va a reportar un error, porque dice, no, mire usted, es inviable utilizar este correo electrónico. ¿Por qué? Porque ya existe. No te va a permitir tener dos registros en el que el campo mail ya exista. Index vendría a ser un índice, ¿vale? Vendría a ser una especie de indexado, una especie de, oye, si yo tengo que buscar algo en la base de datos, voy a intentar buscarlo por la clave principal o por un campo de tipo índice, porque ese campo de tipo índice, lo que va a hacer el sistema es crear un indexado que nos va a permitir una búsqueda mucho más rápida que por el resto de campos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo entienda que sobre un campo voy a hacer búsquedas, pues le voy a decir que sea index, para que sea indexado. ¿De acuerdo? Full text permite hacer búsquedas. Esto solamente vale para campos de tipo texto, de tipo chat, ¿vale? Me va a permitir hacer búsquedas sobre el texto completo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Pues que si yo tengo que buscar en un momento determinado una palabra dentro de un texto, pues me va a permitir, ¿vale?, saber en qué registros existe un campo donde dentro exista esa palabra o esa parte de la palabra. ¿De acuerdo? Bien, nuestro caso, primario. Me va a identificar de forma única y exclusiva a cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Bien, categoría, que sería el siguiente campo. La categoría, en este caso, yo le voy a decir que sea de tipo char o varchar. Yo voy a decirle varchar, porque no voy a hacer búsquedas sobre él. Me da igual, sí, yo creo que aquí va a ser de tipo varchar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Le vamos a dar una longitud. Pues yo creo que más de 60 no va a haber ninguna categoría que tenga más de 60 caracteres, pienso yo. No lo sé. No hay valor predeterminado, pero en este caso sí que hay cotejamiento, ¿vale? Aquí, en nuestro caso, lo habitual es utilizar UTF-8. Es el menos problemático. UTF-8, Unicode, CI. Este o cualquiera de estos, ¿vale? El Spanish o el Unicode, CI. Son los que menos problemas os van a dar, pues, con el tema ñ, caracteres especiales y demás, a la hora de guardar ese tipo de información. ¿Vale? Por lo demás, nada más. Esto no va a ser clave primaria, no va a estar indexado, no, simplemente esta es mi tabla. No hay nada más. Por último, en la parte de abajo nos pregunta sobre temas genéricos de la tabla. Por un lado, cotejamiento de la tabla, que va a ser también UTF-8, para evitarnos cualquier tipo UTF-8 Unicode. Un poquito más abajo, lo tenemos aquí. Bien, y el motor de base de la tabla, hay varios. De estos, principalmente MySun, InnoDB, suelen ser los dos que más se utilizan. InnoDB, MySun. El resto están ahí,
no nos interesan tanto, sobre todo MySum, InnoDB. Todo depende de qué utilizamos, si es InnoDB o MySum. Depende, ¿vale? Depende si lo que queremos es priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Inserciones, o sea, ¿qué vamos a priorizar? Selecciones, o sea, extraer información. Si lo que vamos a hacer es extraer información, os recomiendo MySum. Mucho más rápido. ¿Vale? No permite transacciones, no permite... en cualquier momento un MySum se puede convertir en InnoDB, pero un InnoDB no se puede convertir en un MySum. Cuidado, ¿eh? Entonces, ante la duda, empezar por MySum. Si lo que queremos es priorizar inserciones en la base de datos, actualizaciones en esta tabla o borrados, es más interesante InnoDB. ¿Por qué? Porque es un tipo de motor mucho más elaborado para ese tipo de consultas. En nuestro caso, yo creo que aquí vamos a ser más de tipo MySum. Vamos a estar pidiéndole, o sea, vamos a insertar categorías, sí, al principio. Pero una vez que hemos metido las inserciones, lo habitual es que desde nuestra aplicación estemos pidiéndole las categorías constantemente, pues para pintarlas, pues para hacer selecciones. Entonces, en este caso, vamos a utilizar para esta tabla mucho mejor de tipo MySum. ¿De acuerdo? Daríamos a guardar. Y al dar a guardar, si todo ha ido bien, ya nos ha creado la tabla. Aquí la tenemos. ¿Lo veis? Categorías no. Categorías. ¿Qué cojones categorías? Categorías. Veis que si yo pico en la tabla, ¿vale? Aquí nos saldrían, lógicamente, veis que no sale nada, pero porque no hemos insertado ningún registro, ¿vale? Pero tenéis aquí, en la parte derecha, a ver si me deja esto, operaciones, ¿no? En esta opción, para, en un momento determinado, llevar a cabo algún tipo, en mi caso, algún tipo de operación como cambio, todo esto que yo he configurado de configuración, pues lo voy a cambiar, ¿no? Categorías. Ahí sí, categorías. Voy a continuar y ya le he cambiado el nombre. ¿Lo veis? Categorías. ¿Veis que este sistema siempre me dice la orden SQL que le ha mandado? Un rename tabla, lista categorías por lista categorías. ¿Veis que el sistema, ¿no? Está en la orden? Es relativamente sencillo. ¿Vale? Vamos a insertar. ¿Veis que damos aquí? Igual que tengo para extraer, puedo buscar, vamos a insertar. Venga, ¿qué insertamos? Frutas. Carnes. Aquí podemos poner tantas como queramos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero meter 8. Continuar. Aquí, ¿no? ¿Veis que tengo? Frutas, carnes. ¿Qué podíamos? ¿Veis que yo el ID no lo meto, Porque al ser de tipo autoincrementable ya se va a ocupar la base de datos de ello. ¿De acuerdo? Bien, categorías, hemos dicho frutas, carnes, charcutería, pastas. Bueno, pues las diferentes categorías que podríamos... Pescados, congelados, los diferentes segmentos, ¿no? Ya está, meto estos. Los que no están rellenos, doy a continuar. ¿Veis lo que me hace? Es un insert. Insert, ¿vale? Si os parece, me voy a copiar esto y ahora vamos a verlo, ¿no? Me lo copio. Si doy a examinar, la parte de arriba está todo, ¿no? De cada una de las tablas. ¿Veis que me ha ido insertando? Me ha hecho la inserción. En cualquier momento lo puedo hacer yo de forma manual, ¿vale? Quiero insertar. Estas comillas es que esto lo hace, esto no es necesario. El ID me le puedo comer porque como sé que es autonumérico, no lo necesito. Values, ¿no? Y este null, igual. Esto no, esa comilla ya sí porque eso es de tipo cadena. Bueno. Analizarlo, ¿vale? Insert into, que significa inserte en la tabla, categorías,
Y ahora, los campos que tienen que estar en orden y concordancia. Luego la palabra reservada valor, de valúes y cada uno de los valores. Entonces, inserte en la tabla de categorías en el campo categorías el valor frutas. Pues vamos a meter el valor postres, por ejemplo. O lácteos. Lácteos, ¿de acuerdo? Mirad. Esa sentencia SQL, En varios pones coma y otro más, ¿no? O sea, sí, sería... pasa que aquí en esta tabla no puedo más, ¿vale? Pero en otras tablas sí, sería separado por comas. Coma, y si tuviéramos otra tabla, por ejemplo, estado, por ejemplo, y coma, pues en concordancia, ¿no? Por ejemplo, estado 1. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Si vamos aquí a examinar, veréis que aquí tenemos los lácteos y él ya nos ha puesto el 7. Veis que tengo un lenguaje, un sistema en el que si entiendo cómo funciona, me genero mi tabla y luego voy a tener un lenguaje que me va a ayudar a explotar, insertar, actualizar, borrar o seleccionar la información acorde a mis necesidades. Con lo cual esto es un escalafón muy interesante y muy superior a todo lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Dudas hasta ahora, de verdad? Algo que no os cuadre. De momento todo bien. Fenomenal. ¿Qué me pasa este? Bueno, vamos ahora a crear otra tabla para guardar a los usuarios o las familias o sí, venga, familias, sí, familias. ¿Qué hago? Me creo una nueva tabla. Le ponemos un nombre. Familias. Agregar, de momento tiene 4. Yo voy a poner, por ejemplo, 9. Los que sobren, no pasa nada. ¿Veis? Serían mis campos. Bien, yo siempre ID de tipo entero. Sí, aquí de tipo entero, no de tipo. ¿Cuántas familias puede llegar a tener mi aplicación? No lo sé. Si triunfa, pues puedo tener mejor 5 o 6 millones. Si no triunfa, pues 2 o 3 familias. Mi primo, mi cuñado y ya está. Entonces, lo dejo de tipo entero. De tipo entero. Este scroll, no sé por qué me lo está haciendo aquí mal. Ponerlo aquí. Que me lo deja aquí muy mal. Vale, atributos de tipo insigne. Y quiero que sea clave principal. Fenomenal, ¿verdad? Pues vaya rollo este scroll. No sé por qué me lo hace así. La primera vez que veo que me haga esto así. Bueno, entendemos que de esta forma voy a identificar a cada una de las familias. ¿De acuerdo? Voy a identificar a cada una de las familias, ¿de acuerdo? De forma única y exclusiva. ¿De acuerdo? De tipo entero esto por defecto es 10, con lo cual en principio, a no ser que me lo pida, esto va a ser 10 caracteres por defecto. ¿Vale? Vale, ahora el nombre, no sé, el nombre, o el mail, por ejemplo, el mail de la familia, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo? Pues yo le voy a decir de tipo chat o bachar. Vamos a poner de 125. No creo que haya algún correo, venga, 150 por si acaso. A un correo que tenga tantos caracteres. Es posible. Es posible. Pues vaya castaña como tenga que estar con esto así. ¿Vale? Cotejamiento, aquí sí, porque esto es un valor de tipo char y UTF-8 Unicode. ¿De acuerdo? Mirad, el mail, como decíamos anteriormente, yo voy a decir que sea de tipo único. No puedo permitir que haya dos familias con el mismo correo, porque me va a servir de
Pues para registrarse y cuando el usuario, pensemos en la aplicación, ¿qué va a usar el usuario para loguearse? El mail y el password. Pues coño, no debe existir dos mail reiterados. Entonces le digo que sea único. Vale, aquí me dice, porque va a ser un índice, ¿vale? Podríamos ponerle un nombre diferente, yo opto por el mismo. Voy a continuar y ya está. ¿De acuerdo? Y en principio aquí ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Mirad, lo que voy a hacer es meter todo, porque si no es una castaña esto, ¿no? El password, un pass de tipo, por ejemplo, de tipo varchar. Le vamos a poner de 25, no creo, de 30, por ejemplo. 30 caracteres, UTF-8 Unicode. Bien. ¿Qué podríamos guardar también? El nombre, ¿no? El nombre de la familia, de tipo varchar, para que pongan, pues, los Merina Cedenilla, yo que sé. Yo creo que con 80 o 100, como mucho, vamos a tener más que suficiente. Recuerdo que al ser de tipo varchar nos da un poco igual porque nos va a guardar solo, única y exclusivamente esa cantidad de información. Con lo cual, si queremos tirar un poquito más, no pasaría nada, ¿no? Sabemos que no vamos a tener problema. Más vale que sobre que no que falte. ¿Qué más? Tenemos el ID, el mail, el pass, el nombre. Bueno, podríamos identificar, hombre, lógicamente podríamos guardar el teléfono, podríamos guardar la dirección, podríamos guardar miles de cosas. Pero yo creo que con esto en principio nos valdría, ¿de acuerdo? Nos valdría, ¿de acuerdo? Creo que no necesito nada más por aquí a la derecha. Damos a continuar. No, aquí. Y esto vamos a ponerle de tipo UTF-8 a la tabla en general. En este caso, de tipo InnoDB y es MySan. Pues yo creo que sería más interesante de tipo MySan, a mi modo de ver. Es que depende, ¿no? Quizás al principio vamos a dejarla de tipo InnoDB, porque sí que va a haber muchas altas, pienso yo. Vamos a guardar. Introduzca una longitud válida. ¿Dónde nos está diciendo eso? Es que yo no sé por qué. Si nos está diciendo eso es aquí seguramente, ¿vale? Voy a ponerle 10. Qué salado. ¿Dónde me estás diciendo esto, guapito? Como no vemos... Esto yo no sé por qué me hace a mí esta cosa. A lo mejor es por los campos que no están rellenos, que No, en tienen... principio no. No debería, vamos. No debería porque... Como veo que tienen el modo int por defecto. No debería hacer eso. Es que como no me deja ver dónde está el error... Gente, el scroll suele estar abajo, ¿no hay? Pues no sé dónde se le ha roto la tripa a este hoy. Que esto generalmente suele estar abajo. Ay, madre mía. Te voy a hacer caso, lo voy a rellenar, pero... Es que generalmente el scroll no suele estar ahí. Y aquí no debería luego guardarlo, lógicamente, ¿eh?
Voy a crear una nueva. Bueno, voy a actualizar esto, a ver si... Voy a crear una nueva. ID, mail, pass, nombre, ¿vale? De tipo entero, longitud 10, predeterminado nada, cotejamiento esto nada, atributo, insigne. Es que aquí es fatal que lo pongan, vamos. Índice primario. Esto cancelo. Aquí estaríamos bien, ¿verdad? Mail. Esto es de tipo varchar. Mail. Vamos a ponerle, por ejemplo, de 200. El pass de 50. Y el nombre, pues de 200, venga. Cotejamiento UTF-8. Unicode C. Unicode C. Unicode C. ¿Vale? Y ahora aquí esto sería índice, que sea único, y el resto nada. Marchar. Esto en principio estaría bien. Cotejamiento aquí sería UTF-8. Vamos a dejarlo como InnoDB y... Es que porque lo ponen aquí abajo, coño. Nombre de la tabla, por supuesto. Esto lo vamos a llamar familias. Vale, y aquí la tenemos, ¿vale? Familias. Muy bien. Realmente el pass lo he dejado así. Pero claro, si yo guardara ahí el pass, sería interesante que se guardara encriptado. ¿Vale? Pero esto ya no es a nivel de programación, esto es a nivel más jurídico-legal, podríamos decir, donde ¿qué pasaría si tenemos mala suerte y en un momento determinado pues existe algún tipo de robo de datos? Claro, pensar que nos están cogiendo el mail y nos está cogiendo el pass. ¿Cuánta gente? Pensar, ¿qué cantidad de gente utiliza el mismo mail, el mismo pass, no solamente para conectarse a nuestra base de datos, perdón, a nuestro sistema, a nuestra aplicación, sino para conectarse a Facebook, para conectarse a Gmail, para conectarse a lo que sea? Mucha gente. Entonces, imaginar si existe un robo de datos y se nos lleva el mail y se nos lleva el pass. Bueno, pues lo ideal sería encriptar el pass. Sería interesantísimo. Sería muy interesante encriptar el mail, pero es muy interesante encriptar el pass. ¿De acuerdo? Yo aquí, de momento, lo voy a dejar así para que lo veáis. Pero es interesante luego, cuando hagamos una pequeña aplicación, que entendáis que a lo mejor es muy interesante encriptar. ¿Vale? Listo. Vale, si yo inserto, vamos a insertar aquí. ¿Qué vamos a insertar? El mail, por ejemplo. Los Pérez, hotmail.com. Lógicamente estos datos nos vendrían de nuestro sistema, de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? El pass es 1, 2, 3, 4, 5, esto debería estar encriptado, y el nombre sería los Pérez Cedenilla, por ejemplo. Damos a continuar, ¿vale? Vamos a examinar y como podéis ver, aquí tenemos a los Pérez que le ha dado el ID 1, el pass, ¿lo veis? Vamos a editar en línea. Vamos a hacer un insert into. ¿Qué tabla? La tabla familias. Decirme, esto sería el mail, coma, el pass, coma y el nombre, ¿verdad? ¿Veis que no pongo el ID? Los valúes, y estos valúes sí que van. Si fuera un número, no. Pero como son cadenas, entre comillas, dobles o simples. A,
@a.com, coma, password, pues 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y el nombre, los Gutiérrez de Losa, yo qué sé. Cerramos, damos continuar. Voy a admitir a Brian, que está pidiendo entrar. Continuar, compartir, a ver, admitir. Vale, ya estamos, ya estoy de vuelta. Damos a continuar. Si todo ha ido bien, veis, nos dice una fila insertada. La ID de la fila insertada es la 2. Incluso fijaros, ¿no? Nos está hablando de la ID, que yo le he llamado ID, ¿vale? Es justamente este campo especial que va a identificar de forma única y exclusiva. Y aquí lo tenemos. Sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con los productos, o la lista de la compra, ¿no? Vamos a ver los productos. La tabla sería productos. Productos. Cada producto va a tener su propio ID. Va a tener el producto. Que el producto pertenece a una categoría, ¿verdad? Categoría. Cada producto pertenece a una familia. Y si os parece, voy a añadir uno más aquí debajo, que sería pues el estado. Esta sería mi tabla de los productos de la lista de la compra, donde, como de costumbre, esto sería 10, por ejemplo. Vamos a despreciar la parte, por no irme para allá, es que sea dinero. Bueno, vamos a hacer este porque es el único que yo creo que... Esto va a ser autoincrementable. Clave principal, primary. Perfectísimo. Perfectísimo. Bien. Producto. Bueno, el producto es de tipo bar chart. Yo qué sé, yo creo que aquí vamos a ponerle 300 para crear un apunte. O muchas veces a lo mejor pueden poner, pues, 5 kilos de filetes de no sé qué, pero que te los corten a no sé cuántas. Bueno, pues vamos sobrados, ¿de acuerdo? Como esto realmente nos va a guardar solo esa información. Cotejamiento UTF-8. Vamos a utilizar el Spanish, vamos a utilizar este. Categoría. Venga, Laura, ¿de qué tipo? Dime. ¿De qué tipo? Sí. A ver. No lo sé ahora mismo. ¿Tú qué crees que cuando yo guarde, cuando guardemos un producto, qué vamos a guardar en el campo categoría? Bueno, pues un texto pequeño, ¿no? No. No lo sé. Ahí no vamos a guardar la palabra frutas, ni la palabra canónico, perdón, ni la no, palabra... sería un número, ¿no? Claro, que va a coincidir, Sí. ese número Un entero. coincide con el ID en la tabla categorías que identifica la categoría en cuestión. Claro, pues un int, ¿no? Un entero. Tiene que coincidir con el mismo tipo. Ah, claro, el que has puesto antes, un tinint. Sí. Exactamente. El pequeñito, sí. Tin. ¿Vale? Tiene que coincidir. De tal forma que un ti, vamos a despreciar la parte, creo que le pusimos de 3 para llegar al 2,55. ¿De acuerdo? Y aquí, si os parece, pues podríamos debatir. Clave principal no, porque no es el único y exclusivo. Pero imaginar que en un momento determinado, pues quiero sacar, pues, todas las frutas. Quiero filtrar por frutas. Pues a lo mejor es muy interesante que sea index. De tal forma que al estar indexado este campo es como un campo de mayor importancia al resto. Entonces no lo va a indexar. ¿Vale? Esto vamos a continuar. Entonces tiene sentido si hago un índice complejo y demás. De momento, así. ¿Vale? Familia. Joana, ¿qué tipo de campo pondrías aquí? ¿Cómo la guardaste? Porque ahí también buscarías por ID, ¿no? Claro, ahí vamos a guardar el ID de la familia. Ahí vamos a guardar el ID de la familia al que pertenece
este producto. Sí, es un int. Entonces, esto es familia, aquí tienen las columnas y es de tipo Int. in. Vale, pues ya está. Lógicamente, esto sería un signer, para evitar la parte negativa que nosotros no vamos a necesitar, y también es index, porque lógicamente cada petición que se le haga va, o sea, nuestra aplicación, ¿qué va a hacer? Una vez que se ha logueado el usuario, o el usuario o usuaria, ya sabemos qué familia es y le vamos a estar mostrando el qué. Le vamos a estar mostrando los productos que le pertenecen, que están identificados por este numerito, ¿vale? Entonces esto es de tipo indexado. No dice que seremos de una sola columna un índice compuesto. No, de una sola columna y continuar, ¿vale? Eso sería así. Estado. Ahí es donde vamos a guardar si está comprado, si es algo que ya hemos comprado o si está sin comprar, ¿vale? Lorena, ¿qué tipo consideras que podría ser interesante aquí? Igual, ¿no tendrías que ver antes cómo lo guardaste? No estamos guardando estado en ningún sitio, ¿eh? Ah, vale, Ni pues a lo mejor es necesario, porque piensa que aquí el estado va a ser dos, o comprado o sin comprar. Yo creo que no merece la pena tener una tabla para poner eso. nada. Ah, vale. Entonces, ¿No lo aquí, pones, ¿tú Juliana, qué para que sea guardarías? true o false? Lo que dice Joana, lo de verdadero o falso, o sea, Sí, comprado y no comprado. y eso se traduce, por ejemplo, en Ah, un tini, vale. un tini En de algo uno, pequeñito. pero de uno, en el que Ok, simple y llanamente, pues a lo mejor guardamos el cero y el uno, o el uno y el 2. Uno comprado, 2, es algo que nosotros no lo vamos a aprender, que sabemos que nuestra aplicación es así. Eso sí, ok. predeterminado. Yo le voy a decir, veis que predeterminado, cuando yo añado un producto, por defecto, por ejemplo, le podríamos decir cero, que es sin comprar, Vale. ¿vale? Ok. Uno comprado, dos sin comprar. Es más, para posteriores, aquí voy a poner que esto sea la parte, simplemente, esto también es un índice, porque muy frecuentemente vamos a querer filtrar simplemente por los que están comprados o los que no están comprados. Entonces, si esto lo tengo indexado, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Por último, Vale. veis que permite comentarios, que son simplemente añadidos. Yo podría poner aquí un comentario y dice 0 sin comprar, 1 comprado. Comprado. Y esto nos sirve pues para recordar los dos posibles posiciones, ¿de acuerdo? Ok. Aquí abajo, de nuevo, vamos a decir el UTF-8 Unicode. Veis que también nos permite en la parte izquierda de donde estoy crear algún tipo de comentario, ¿no? Pues esto es para el tema de los productos, no sé, lo que queráis, si lo queréis utilizar. Sobre todo en base de datos que tienen una cantidad muy grande de tablas, pues tener pequeños apuntes os va a servir, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar solo en los campos minúsculas. Hay gente pues que luego empieza, pues, no sé, mayúsculas con minúsculas, pues, como cada uno como se... Y este claramente de tipo InnoDB. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando, posiblemente vamos a estar borrando un producto, es posible que cambiemos el estado constantemente. Estamos añadiendo productos. O sea, yo creo que aquí, más que las visualizaciones, los selects van a primar las actualizaciones, borrados y los update. Guardamos. Ya lo tenemos creado, ¿verdad? Ya lo tenemos creado. Bien, veis que por defecto, si yo hago ahora un insert, vamos a hacer un insertado. Producto, por ejemplo. Vas a comprar un besugo. Un besugo. ¿Qué categoría? Claro, no lo sabemos. Tendríamos que mirar aquí, ¿no? Esto ya sería nuestra aplicación, la que en un select, etcétera. Hombre, también sí que es cierto que podemos crear el índice relacional en base de datos, ¿de acuerdo? A mí no me gusta activarlo, no me gusta utilizarlo, pero podría ser. Es más, aquí aquí en lista, no sé si va a funcionar, voy a aceptar aquí. No sé si se podía dibujar. Antes sí que tenía.
Este es el diccionario de datos si lo queréis imprimir, sobre todo cuando estéis trabajando con alguna... A ver más, si viene aquí este diseñador. Dais aquí a diseñador y veis que tenemos las tablas, ¿no? Es que yo no sé si hay que hacer aquí una pirula, porque a veces que... mal. No me funciona bien. Joder, no me va bien. Bueno, esto sería pues para ver las relaciones, si queremos crearlas, ¿vale? Pero es que por algún motivo no me está funcionando correctamente. No sé por qué. Bueno, en nuestra aplicación, si nos fijamos, ¿de acuerdo? Yo me voy a categorías y yo voy a meter el besugo, que es el 5. ¿Lo veis? Sería un pescado, besugo. Y vamos a las familias, teníamos 2 familias y tenemos la familia 1 y la 2. Los Pérez, Cedenilla y los Gutiérrez de Losa, 1 y 2. Muy bien, pues venga, ahora vámonos a los productos. Ya nuestra aplicación tendría que tener las herramientas suficientes para que el usuario, cuando meta el producto, vamos a insertar, vamos a meter el besugo. ¿Categoría cuál era? La 5, que eran los pescados. ¿A qué familia? Por ejemplo, a la familia 1. ¿Quién es la familia 1? Los Pérez Cedenilla, ¿verdad? Damos a continuar. ¿Y esto cómo se guarda? Me voy a copiar ya este insert, así luego no me... ¿Veis cómo queda? Es que esto es ridículo. ¿Veis que simplemente en disco duro estoy guardando esta palabra? No estoy reiterando, son numeritos. ¿Veis? Claro, si yo tuviera... la posibilidad de traducción, yo diría, este es el producto 1, que es un besugo, que es 5, que es el que un pescado, familia 1, los Pérez de Denilla, y está sin comprar. Si yo doy ahora SQL, perfectísimamente, a mí las comillas estas no valen para nada aquí, ¿eh? El ID no necesito, este es un insert normal y corriente. El estado, si por defecto va a ser 0, no necesito, con lo cual, como he programado que por defecto esto no necesito porque es un valor numérico, y ese null tampoco lo necesito, porque era para el ID. ¿De acuerdo? Entonces se nos quedaría en esto. Vale, queremos meter ahora, por ejemplo, queso. Queso fresco de Burgos, ¿no? Creo, queso Burgos, algo así se llama. No me acuerdo la categoría. Lo puedo abrir en una nueva pestaña. Por ejemplo, esto sería lácteos, ¿no? El 7. Sería el 7. A los Pérez de la página web, supongo que ahí ya el cliente vería, o la persona claro, ya nos preocuparemos de guardar, de cuando vamos a configurar este insert. Esto va a ser un string. Voy a tener que hacer con PHP esto. Voy a confeccionar esto y esto pues será desde un formulario, desde un AYA, de donde sea. Y aquí esto pues me vendrá desde un select, desde algo, ¿verdad? Vamos a añadirle queso a los Pérez de Denilla, que eran los 1. Me voy a copiar esto y así ya para el siguiente. Este punto y coma me da igual. Doy a continuar. Voy a otro editar en línea. Vamos a meter, por ejemplo, leche también. Que es leche desnatada. Al 7, que es a la misma familia. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Vamos a poner ahora, por ejemplo, chocolate o chopet. Chopet. Pero esto sería charcutería, que es el 3. Pero se lo vamos a poner a los Gutiérrez, que es la familia 2. Entonces, básicamente nuestra aplicación lo que va a tener que ir haciendo va a tener que ir confeccionando estas sentencias e ir mandándoselas.
Ya veremos la operativa. Vamos a ver cómo ha quedado esto, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? En un momento determinado resulta que van a la tienda y compran la leche desnatada. Pues esto sería un 1, ¿verdad? Esto es un update. ¿Veis cómo es el update? Insisto que esta aplicación es muy interesante, puesto que si vosotros y vosotras probáis aquí, os da un ejemplo. Bueno, no el ejemplo. ¿Veis lo que él ha hecho? Update. Lo voy a poner un poquito más en cristiano, que es como realmente es. Quito la comilla esta, no vale para nada. Update significa, vamos a actualizar luego el nombre de la tabla. Actualiza la tabla productos, el set. Esto podría ir separado por comas, puede ser uno o varios. Quiero actualizar el campo estado, pónmelo a 1. Pero podría ser también, para que lo veáis, ¿qué ID hemos? El 3 ha sido, ¿no? ID 3, ¿vale? En vez de leche desnatada, vamos a poner producto es igual a leche semi. Imaginar, ¿no? Que hacemos esto. A ver, esto lo hace, pero no es necesario. Y ahí veis la sentencia update, en el que estamos diciendo, update, actualízame la tabla productos, palabra que se va a dar set, y viene separado por comas los campos que quiero actualizar. Y el where es el filtro, exactamente igual que en el select. Puede ser uno o varios filtros. Esto es como si fuera un if, en el que incluso aquí podemos hacer varias sentencias de tipo and, etcétera, etcétera. Igual que el if. Igual. Eso sí, no es necesario igual, simplemente porque aquí no hay asignaciones, ¿vale? Entonces, actualízame de la tabla productos, estos campos, estos serían los valores, donde el ID, veis que siempre es interesante porque estoy identificando donde el ID es 3, veréis que yo al dar aquí a continuar, ¿vale? Me dice una fila afectada, vamos a examinar, y veis leche semi y ya está comprado, ¿vale? Vamos a hacer un select ahora, en el que quiero mostrar todos los lácteos, da igual la familia. Entonces, select, dame los productos, select pro, el producto, from productos, where, categoría, es igual, los lácteos son las 7. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar una tabla virtual, una lista en la que solamente va a aparecer el producto de la tabla producto de la categoría 7. Da igual la familia, ¿eh? ¿Veis? Queso fresco de Burgos y leche semi. ¿Lo veis? Vamos a examinar. Yo tengo aquí Chopet. En vez de Chopet, esto lo voy a actualizar, voy a poner yogures, que también pertenece a 7. ¿Qué significa? Que es la categoría lácteos. Vamos de nuevo aquí, editar en línea. Quiero, por ejemplo, quiero el ID, quiero el producto, from productos, where, que vendría a ser algo parecido al if, donde la categoría es igual a 7, creo que era la 7, ¿verdad? Sí, pero solo and y la familia es igual a 2, que sería, ¿qué es lo que quiero? Quiero los productos lácteos de la familia 2. Ahí están los yogures. Ahora, si quiero de la familia 1, ahí los tenemos. De cualquier familia. No pongo esa restricción y tendríamos
todos los productos lácteos que cualquier familia tiene. Oye, que me interesa ordenar esto. Order by, al final, order by, producto. Y me lo hace de forma alfabética. Perfecto. Bien. Por último, ¿qué pasaría si quiero eliminar algo? Voy a eliminar. Borrar. Digo, ¿realmente veis la sentencia que nos está mandando? Existe una sentencia, con lo cual, mirad, delete significa, es como, realmente funciona como el select. Pasa que el select, y aquí van los nombres de los campos que quiero mostrar, pero como es un delete no tienes que mostrar nada. Borra de esta tabla donde se cumpla esta restricción, donde el ID es igual a 4, de tal forma que si yo lanzo esto, borraría este registro. Veréis. Me dice una fila aceptada, que lo ha hecho infinitamente rápido. Veis que ya no está. ¿Qué pasaría si yo quiero borrar todos los productos de una determinada familia? De la familia 1. Pues con esto borraría todo. ¿Vale? Creo que... Mostrando, total... Ah, no, es que esto es un select, perdón. Me he equivocado. Esto sería un delete. ¿Vale? Digo que sí, y me dice... Pues nada, bueno, eso es un error que ha hecho ahí, eso nos da igual. Ahí no hay nada. Vamos a insertar. Con un SQL mejor, ¿vale? Venga. Insert, into, la tabla productos. Por ejemplo, vamos a meter el producto, la categoría y la familia, porque el resto es automático. Con los values, vamos a meter naranjas. Coma, la categoría que es frutas, que creo que era la 1. Y se lo metemos a la familia 2. Damos a continuar. Si ha ido todo bien, una fila insertada. Y fijaros. ¿Qué ID no le ha dado? Automático. ID 5. ¿Vale? No es el 1, no es el 2. ¿Por qué? Porque sabemos que eso puede ser problemático, con lo cual, aunque ya no existen, vale, automáticamente le da el ID adecuado, no repetido, único y exclusivo. ¿Vale? Esto se puede reiniciar, ¿vale? Imaginar que yo esto lo borro y el siguiente sería el 6, pero si lo quiero reiniciar porque hoy estoy haciendo pruebas, quiero empezar desde el principio, etcétera, pues tenemos el sistema de indexado en el que aquí, ¿dónde está esto? ¿Veis? Pues quiero que empiece ya por el 0 y me lo reiniciaría, ¿de acuerdo? Esto creo que me he equivocado, pues no es el 0 sino el 1. Vale, ahora sí. Entonces ahora ya sí, si quisiera por el motivo que fuera o fuese reiniciarlo, pero tengo que ser yo el que lo fuerce. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, como primer lapso, como primera introducción de este sistema, me parece ya más que suficiente, ¿vale? Porque si no, muchas veces alargo la explicación, me tiro un vídeo de ya más de 2 horas o 2 horas y media, más de eso ya lo tenéis que a lo mejor volver a ver, nos queda, y hay veces que se hace pelota. Entonces, de momento aquí y hacemos alguna práctica. ¿Os parece bien? Muy bien. Muy bien. Vale, dicho esto, entonces, voy a parar ya el vídeo para que